Les cuento, soy Catalina Gallo, soy periodista, tengo 25 años de experiencia, un poquito más realmente, en medios escritos, tanto en páginas web como en medios impresos, y he sido reportera y editora de varios temas y de reportajes, análisis crónicos, diferentes géneros. También he sido profesora en la Universidad Sergio Arboleda y ahora dicto unos cursos en los Andes de escritura de periodismo para no periodistas, dicto talleres de escritura individuales y además soy coach para escritura de libros desde la idea inicial hasta cuando queda totalmente terminado, ya sea para publicar en digital o para impresión. Vamos a ver entonces trucos para escribir mejor. Como les comentaba al inicio, escribir es toda una aventura y lanzarse a escribir es pasar obstáculos, es caminar, es sudar, es sufrir, es sentirse feliz con los resultados, pero sobre todo es corregir y corregir y corregir. Cuando escribimos, primero creamos un texto y somos como el loco que tenemos ideas. Después somos arquitectos que arreglamos estructuras. Y al final somos ordenadores absolutos, personas que corregimos y corregimos hasta que nuestro texto queda totalmente terminado. Entonces, el primer truco que les quiero contar para poder enganchar al lector y que nos quiera leer es contar historias. Tenemos entonces que los elementos de una verdadera historia son 4: los personajes, el escenario, el problema y la resolución de ese problema. Como les contaba, está el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuál es la historia? ¿De qué se trata Alicia en el País de las Maravillas? Pues es muy sencillo, de una niña que se queda en un hueco, entra a un mundo absolutamente maravilloso, a veces asustador, aterrador, un poco loco, y finalmente logra salir. ¿Cuál es el problema? Que Alicia necesita salir de ese hueco, esa alcantarilla. ¿Lo resuelve? Sí, ella finalmente sale. Ese es el problema. Todo lo que nos inventemos entre el problema y la resolución es parte de nuestra imaginación y de cómo queramos que el lector se divierta o no con la historia que estamos contando. Entonces, me estabas preguntando tú, Iván, si no estoy mal, sobre el emprendimiento. Cuéntame a ver cómo encontramos la historia del emprendimiento. Es que a mí me gustaría crear una historia supremamente corta que me sirva de alguna manera para que la gente quiera saber o quiera entender más o quiera saber más o conocer más el emprendimiento que yo quiero sacar adelante. No lo Sí, hago tanto como, o sea, no es tanto como pensando en escribir un libro o una historia gigante o lo que sea, sino, por ejemplo, si yo quisiera escribir de esos posts que uno lee en Facebook a veces cuando la gente dice el por qué y el para qué creó algo y ahora lo quiere publicar o lo que sea, hay una gente que realmente escribe súper bonito y echa como toda una historia súper chévere y realmente cuando termina diciendo, bueno, y entonces esto es lo que estoy ofreciendo, lo que sea, la gente le contaron algo que por más de que haya sido un texto muy largo o lo que sea para un post, fue como tan entretenido que realmente llamó mucho la atención y eso genera mucha reacción y mucho engagement en esas publicaciones. A mí me gustaría saber si eso de alguna manera se puede volver parte de lo que vamos a tratar ahorita y con eso te cuento de alguna manera para saber si se puede volver algo claro, real lo que estoy pidiendo tú o no. puedes volver tu emprendimiento una historia. Tienes que pensar quién es el personaje de ese emprendimiento. Puede ser tu propio emprendimiento, entonces tú creaste un servicio de venta de flores para momentos románticos. Entonces, ¿cómo nació tu emprendimiento? Una noche, mientras estabas pensando en qué podías hacer para conquistar a una mujer, descubriste que las flores eran el mejor momento. Y esa noche se te ocurrió que las flores solo con objetivo romántico no existían en el mercado. El Ok, personaje entonces eres tú pensando en ese emprendimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lograr enviarle rosas a alguien con un motivo romántico? ¿Cuál es la resolución? ¿Cómo pudiste finalmente hacer que las flores se conviertan en un hecho real para momentos románticos? Ese sería el eso, esquema de la historia de tu emprendimiento. ok, listo. Sí, ya entendí. Lo que no tenía como claro en mi cabeza era cómo volver que ya el producto o el servicio fuera la resolución, pero ya he entendido. Ok, listo. O sea, mi producto o servicio lo tengo que volver la resolución, Claro, tu ¿cierto? O sea, servicio es la resolución de cómo llegaste, porque la gente también va a tener un problema cuando esté buscando en tu emprendimiento. Tú sabes que todo emprendimiento lo que hace es ofrecer una solución a un problema. listo. Entonces, la O sea, historia, simplemente el producto termina llegando al final a ser la resolución y ya. exactamente, esa es la historia. Vale. Pero tú también puedes contar historias de tus clientes. Esa es otra forma de ponerlo en Internet. Cuentas el cliente quién Mm, era, cómo eres el protagonista de esa historia, cuál fue el problema que tuvo el cliente y cómo tu emprendimiento le solucionó el problema. ok.
sí, mostrándolo como desde la perspectiva de la experiencia de uso de algo ya hecho. O si yo, por ejemplo, Exactamente, hubiera ya cuando tu sacado mi emprendimiento está producto o mi funcionando. servicio y se lo hubiera puesto en las manos a otro para que lo viviera, esa otra es otra historia. Ok, vale. Exactamente, esa es otra historia. Siempre puedes estar contando historias de tu emprendimiento y las puedes publicar en tus redes sociales y siempre te puedes inventar historias. Vale, Y así gracias. ganas lectores en tus redes. Ese es un mecanismo para atrapar lectores. Lo otro también para Iván en las redes sociales es un truco y es siempre ser claros y concisos. Cuando las personas dan demasiados rodeos en los textos para llegar y los adornan, eso no funciona. Los textos deben ser directos y al grano. Entonces, una de las cosas en las que más se deben fijar las personas es en los primeros párrafos de las historias. Si tenemos el emprendimiento tuyo, por ejemplo, Iván, es importante que la primera frase, la primera línea de tu historia sea absolutamente cautivadora. Y si miramos ejemplos que son los que yo tengo aquí, esas primeras frases siempre van directo y al grano y son concretas. Nunca dan rodeos. No puedes desperdiciar al lector en la primera línea contándole algo que no resulte importante para él. Ese lector se te va, lo perdiste. Entonces, la literatura nos da muchísimos ejemplos de esos primeros párrafos. Creo que el del extranjero es muy diciente, dice, hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo, falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. Si se dan cuenta, la primera frase, hoy ha muerto mamá, es contundente. A cualquier persona que se la muera la mamá significa un cambio radical en su vida. Entonces las historias no pueden empezar con érase una vez una señora que había vivido muchos años y finalmente se murió, porque la persona se puede aburrir. Llegar al hecho concreto es hoy ha muerto mi mamá y a partir de ahí contar la historia. Eso significa que es concreto y es un hecho y es relevante. Podemos mirar otro ejemplo. El de los detectivos salvajes de Bolaño. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación, mejor así. Aquí hay un primer párrafo que nos genera una expectativa y es el realismo visceral. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo así que lo invitaron y que además no hubo ceremonia de iniciación? ¿Qué significa todo eso? Pero insisto, es claro, contundente y al grano. En ningún momento nos da rodeos. Las primeras frases entonces deben ser de ese estilo. Una muy conocida es la de Ana Karenina, que dice, todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son, cada una a su manera. Es intrigante y además es bonita, y eso también importa. El camino. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Como ven, los primeros párrafos son definitivos. Insisto, si el lector no lee algo que sea interesante desde las primeras líneas, lo perdemos, y mucho más si se trata de Internet, donde la competencia de la información es tan, pero tan grande. Bueno, entonces, nos vamos a otro ejemplo, y es las cifras. ¿Qué hacemos con las cifras? Esto es un elemento muy común en los textos y sobre todo en Internet cuando vamos a hablar de empresas, de negocios, de servicios que ofrecemos, de posibilidades que tenemos de solucionarles problemas a otros. Las cifras debemos ponerles caras. ¿Qué significa poner caras? Por un lado está el ejemplo que di al principio de 3.000 enfermos del coronavirus a Juan, una de las personas de los 3.000 que tiene coronavirus. Esa es una forma de ponerle rostro a las cifras. La otra forma es, por ejemplo, que si tenemos 770.000 millones de pesos, eso es una cifra que no nos podemos imaginar, que no nos cabe en la cabeza a todos. Es una cifra que no sabemos qué es realmente. Entonces la opción es volver a esa cifra algo comparable. ¿Y qué puede ser algo sencillo para la gente? Los salarios mínimos. ¿Cuántos salarios mínimos cabrían dentro de 770.000 millones? Vamos a suponer que son 9.000, no tengo ni idea. Entonces, decir que son 9.000 salarios mínimos. Eso sí da una dimensión mucho más real de lo que significa una cifra de este tamaño.
Entonces, cuando hablemos de negocios, lo mejor es darles esas cifras cercanas a la gente. Se pueden comparar con salarios mínimos, se pueden comparar con tamaños de cosas, con kilos de comida, con cilindros de cuántos milímetros cúbicos, con cosas que la gente vea a diario, porque las cifras muy grandes son difíciles de comparar. Cuando hablamos de comida, que se refiere a gramos, a miligramos, ese tipo de cosas, se pueden equiparar a la palma de la mano, al tamaño de una mano de un niño de 5 años, comparar con objetos y situaciones concretas nos da una idea mucho más clara de las cifras. Bueno, el último truco, antes de sentarnos a escribir, es los gerundios. La recomendación más importante para los gerundios es eliminarlos. Existen algunos trucos en los que, no, existen algunas reglas de la gramática en que los gerundios se deben utilizar, pero es difícil aprenderlas y es difícil usarlos bien. Lo mejor es entonces eliminarlos. Quiero darles un ejemplo de cómo están bien usados. Entonces por ejemplo, cuando yo digo los gerundios son las palabras terminando, cenando, yendo. Entonces, estoy caminando y comiendo helado. Pues sí, son cosas que yo puedo hacer simultáneamente. Los gerundios se refieren a cosas que hago al mismo tiempo. Entonces, yo puedo ir caminando y comiendo helado al mismo tiempo, luego funciona. Pero si yo digo que se le cayó la cartera teniendo maquillaje adentro, ahí estoy usando la palabra teniendo y está mal usada, porque la correcto sería se le cayó la cartera que tenía maquillaje adentro. Sin embargo, ese teniendo, endo, es muy utilizado y no resulta bien. Desafortunadamente, no transmite las ideas y el lector no entiende de qué le están hablando, pero es uno de los errores más frecuentes que cometen las personas al escribir. Bueno, ahora sí, manos a la obra, vamos a escribir. Si yo les cuento, por ejemplo, aquí, escribió una carta pidiendo ayuda. ¿Ustedes creen que ese es un gerundio bien utilizado o mal utilizado? Escribió una carta pidiendo ayuda. Mal Está utilizado. bien utilizado. Pero si se cayó la bicicleta quedando raspada, Mal. está mal usado, porque sería correcto decir cayó de la bicicleta y se raspó. Pero finalmente nos da mucho miedo quitar esos quedandos, pero debemos hacerlos. Me está preguntando Sara, ¿qué recomiendas para poder evitar los gerundios? Es muy difícil evitarlos del todo. Sí, es difícil, pero creo que la mejor táctica es cada vez que aparezca un gerundio pensar cómo se puede decir mejor. De otra forma, entonces mientras caminaba estaba comiendo helado, entonces caminaba y comía helado, por ejemplo. No es que esté mal el primero, pero suena mejor de la segunda manera. Entonces, siempre que tengas un gerundio enfrente, cuando estés escribiendo, la mejor alternativa es eliminarla. Listo. Bueno, y entonces vamos a empezar a escribir algo muy interesante. Piensen, imagínense que están en una situación. Y en esa situación ustedes van a ver a dos personajes. ¿Cómo son esos personajes? Descríbanlos. O quiénes son, o póngales nombre, o si son imaginarios, son fantásticos. Piensen en estos dos personajes. Y ahora que los tengan claros, mírenlos en una situación concreta. Están en un supermercado, están peleando, están hablando por teléfono ahora en medio del coronavirus, están en una videollamada, en un chat, están en el polo, están en Alaska, están en un restaurante. ¿Y qué está pasando en ese escenario? ¿Cuál es ese escenario? Ahí ya vamos armando la historia. Tenemos dos personajes. Ustedes deben definir si son amigos, si son enemigos,
si son padre e hijo, si son abuelos, y en qué circunstancias están y en qué escenario. Piénsenlo. Estoy en conferencia. Y ahora que ya pudieron ver ese escenario y lo que pudieron imaginar, piensen en un problema que tuvieron esas dos personas. ¿Cuánto te queda? Como una media hora. Bueno, ya tenemos el problema de las dos personas. Ahora vamos a hacer un ensayo de escribir la primera línea de esa historia. ¿Pero tenemos una historia? Esa es la pregunta. Todavía no tenemos la historia, nos falta saber cuál es la resolución de ese problema de los personajes que ustedes se crearon en un escenario. ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿No se murió? ¿Se enamoró? ¿No se enamoró? ¿Pudo solucionar su problema? ¿No lo pudo solucionar? Con eso ya ustedes pueden escribir de qué trata la historia. Ahí ya saben de qué trata la historia que ustedes van a escribir. Seguramente ya me lo pueden escribir por el chat. Aquí me está preguntando, ¿cómo están los gerundios en comedia? Yo creo que el uso de los gerundios no varía, así sea en comedia o sea en textos, en películas, en guiones, en posts de redes sociales, la norma es la misma. Existen condiciones muy específicas en que están bien utilizados, pero por lo general lo mejor es eliminarlos. Aprender a usarlos es saber realmente gramática y para eso existen normas muy claras, pero lo mejor es eliminarlos. Hay cosas muy comunes y es cuando estoy caminando, estoy viendo, estoy jugando, esos son usos que están bien hechos, pero esos son los comunes. Me pregunta, escribe aquí Juliana, dos amigos de 15 años que están en un parque tratando de subirse a un árbol y aparece un perro rabioso. En el caso de Juliana, lo que pasa es que todavía tenemos ahí un problema, una situación. Tenemos dos amigos, tienen 15 años, están en un parque tratando de subirse a un árbol y aparece un perro rabioso. Supongo que el perro rabioso es el problema. ¿Cuál es la resolución de esa historia? ¿Qué pasa finalmente con los personajes, los dos amigos en el parque y el perro rabioso? ¿Cuál es? ¿Alguien más que quiera compartir sus personajes, su escenario y sus historias? O que lo quiera hablar, o que lo quiera leer, o... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, la frase inicial sería, la abuela persuasiva supera con imaginería las exigencias del nieto. El escenario es que está la abuela con el nieto en el parque, el nieto quiere jugar a la pelota con la abuela y obviamente la abuela no puede ser arquero y tirarse al piso. O sea, la resolución del problema es que la abuela no puede jugar fútbol. Claro, entonces le hace imaginería al nieto y con eso no tiene que jugar al arquero. Ok, Lo pone ¿de a qué se imaginar trata la historia de Lina? de la abuela con el nieto jugando en el parque. No, de la abuela que no puede jugar fútbol con el nieto. Ah, ya, claro. Esa es de lo que trata la historia. Por eso cuando hacemos este juego de definir los personajes, el escenario, el problema de la resolución, realmente podemos saber de qué estamos escribiendo. Y ahí sí podemos sentarnos a escribir. Tenemos el de Iván que dice, dos amigos que se encuentran después de la cuarentena en el parque de su barrio y uno está muy mal de dinero porque su negocio se terminó
y otro que pudo salir adelante con su empresa y lo cuenta con alegría. El primero siente envidia y comienza el complicado con malas actitudes del primero al segundo. ¿Cuál es el problema de Iván? Iván, ¿cuál es el problema ahí? Pues que de alguna manera va a empezar un conflicto entre los dos porque al que le fue mal, pues empieza a tener pues empieza a sentir esa envidia de sentirse que él no, o sea, que no sabe qué hacer. Mientras que el otro va a estar todo el tiempo, pues con mucha alegría diciendo que él pudo sobrellevar el tema y que ahora puede seguir adelante. Entonces ahí hay un conflicto o se generará un conflicto entre los dos. Entonces, ¿cuál es la resolución? Todavía no hay historia porque no tenemos cómo se soluciona ese conflicto de envidias. Pues iba a seguir escribiendo, pero pues es que fui mandando. Pero pensemos cuál sería la solución de esa historia. Pues el que le va bien le puede tender la mano al otro, por más de que pues el otro esté haciendo malos comentarios o lo que sea, o su envidia lo esté llevando a actuar mal, pues el primero puede querer, el que le fue bien le puede decir que le puede tender la mano en la empresa que sacó adelante. Entonces, si quisiéramos resumir de qué se trata la historia, ¿de qué se trata? Cuéntame. Pues de un par de amigos que se pueden de alguna manera unir sin importar sin importar pues las situaciones, o sea que de alguna manera pueden solucionar los conflictos y pues, se pueden unir para salir adelante. Listo, ahí quedó mucho más concreta la historia. Entonces, ya te puedes inventar todo lo que puede pasar desde el momento en que ellos se encuentran, tienen un problema y hacen la resolución, y es que siempre lo pueden solucionar porque son amigos. Te puedes inventar cualquier cosa que suceda entre el principio y el final, y ahí terminas armándote la historia con todos los obstáculos. En una historia el personaje siempre tiene problemas y al final resuelve y resuelve obstáculos hasta que llega a la historia. Si ustedes piensan en las películas de Pixar, en Toy Story, siempre hay obstáculos pequeños y pequeños y pequeños hasta que finalmente los muñecos vuelven y encuentran a Andy, o llegan donde la niña, o se salen del orfanato, pero siempre hay un problema original que es el más grande y van resolviendo de a pedacitos. Aquí dice David, el ganadero y el industrial de la energía acordaron desarrollar conjuntamente sus actividades en beneficio de la comunidad. ¿Listo? Tenemos dos personajes, tenemos al ganadero y tenemos al industrial de la energía. ¿Cuál es el problema? Los problemas de la comunidad, me imagino. En el caso de David. Compartir la tierra para desarrollar conjuntamente las actividades de ambas empresas. Entonces, el problema es compartir la tierra. ¿Y cómo lo resuelven? La comparten. Correcto. Ok, entonces vamos a escribir un texto que me va a explicar cómo un ganadero y un industrial comparten la tierra para resolver los problemas de la comunidad. Ese es el tema. Correcto. Ese es el tema del texto. Ya teniéndolo claro, podemos escribir todos los detalles de cómo lo acordaron. Se sentaron a conversar, firmaron un acuerdo, hablaron con la comunidad estuvo de acuerdo, la comunidad les puso problemas, hizo manifestación, finalmente trajeron un mediador, el mediador solucionó los problemas con la comunidad y finalmente lograron resolver el problema compartiendo tierras. Ahí tenemos toda una historia. Y es una muy buena manera de contarlo para el común de la gente y no necesariamente un texto académico o aburrido que no despierte el interés de los lectores. De acuerdo, es la vida diaria. Exactamente. Y así es contar las historias de esa manera, para que los textos sean divertidos, porque las historias siempre enamoran, absolutamente. Siempre nos podemos sentar a escuchar historias. Las personas en las reuniones que acaparan la atención son quienes cuentan historias. Por eso todos los textos los podemos volver historias. ¿Alguien más quiere compartir sus personajes, su escenario, su problema y la resolución? No sé si Sara, que había preguntado. Yo iba a hacer una pregunta, pues si Sí, alguien más no pone. Qué pena ser como tranquilo. incisivo,
pero pues digamos que yo sé que aquí hay muchas personas que están pensando en cuentos o en libros o en literatura o en otra cosa, pero sigo, de alguna manera el enfoque por el cual entré a la charla fue porque pensé que de alguna manera esto nos podía ayudar a solucionar, digamos que cuando tú quieres, como ya lo dije al principio, sacar como tu emprendimiento adelante y a veces es que es tan difícil a veces vender por redes sociales porque uno no, como que no escribe bien. Y pues yo veo que hay muchos grupos y muchas cosas que la gente se inventa un negocio, se inventa el otro, lo que sea, y de pronto como que entra uno como en un mar de todas las personas ofrecen lo mismo que uno. Y yo me he dado cuenta que hay gente que los posts que realmente valen la pena son de gente que escribe como muy bonito o como que se le ocurre algo súper genial para, o que se conecta de una manera fácil con lo que está escribiendo y terminan pues, diciéndole yo quiero, no sé qué se va, pero es porque se echan toda una historia que realmente cautiva y la gente se la lee. Entonces realmente me gustaría saber si de alguna manera, o no sé si tú dictes otra charla de estas que vaya más hacia un enfoque de una escritura más publicitaria o más de, o no sé, para lograr. Sí, mira, te cuento. Lo que pasa es que esta es una de las maneras de atrapar lectores y a la gente se le olvida mucho que las historias atrapan. Te aseguro que muchos de los posts que tú has leído están relacionados con historias sin que tú seas consciente de que te están contando una historia. La otra forma de ganar atención en redes sociales es utilizar textos que son más de marketing de contenidos y esos tienen una serie de trucos muy distintos. Entonces, algunos de los que te puedo contar, por ejemplo, es utilizar títulos que sean fáciles de decir, es titular con cómo, titular con por qué o titular con números. Y titular con números es, por ejemplo, 3 normas para lograr la mejor estabilidad, 3 trucos para vender almacenes o 15 maneras de conquistar a la persona que más amas. Ese tipo de títulos tienen muy buena receptividad en las redes sociales y son leídos con mucha frecuencia. Titular por qué, es decir, por qué vale la pena comerse un helado de mi fábrica, o si yo vendo ponqués, por qué vale la pena probar el cheesecake de Miriam Cami, no tengo ni idea. ¿Por qué mis pasteles son originales? Digamos que esos son trucos muy comunes en marketing de contenidos. Y también están el titular con comparaciones. Come como un rey, dibuja como Picasso, piensa no sé, como Sócrates. Entonces estás dando elementos que te puedan servir. Esos son trucos de marketing de contenidos que son para los posts. Y por muy básico que te suene lo que te estoy diciendo, si tú vas al grano, si tú usas un muy buen primer párrafo, si eliminas los gerundios, estás siguiendo 3 trucos fundamentales para que la gente te quiera leer. Así te parezcan muy tontos, pero son los errores más comunes que comete la gente. Y es que le dan rodeos y rodeos a las cosas y no llegan al punto. Entonces la persona se te aburre en las redes sociales. Aquí Iván te dice, perdón, David te dice, Iván, busca un propósito de tu emprendimiento y lo presentas como soluciones a su futuro cliente. Esa es una idea, por ejemplo. Ok, gracias. ¿Sí te queda más claro? Sí, ya digamos que fui copiando como los tips, o sea, titularlo con el por qué o el cómo o con O con numeración de números. lo que, Sí, lo que cumple, hacer un primer párrafo súper contundente, sin gerundios. ¿M? sí. Y yo creo que una de las cosas más difíciles dentro de una buena historia que va encaminada a vender algo es ese cierre o cómo la cierras para que la gente realmente quiera como conocer más o saber más o te quiera preguntar o se quiera adherir a tu emprendimiento o quiera ese producto que estás vendiendo. ¿Cómo puede ser un buen cierre? Yo creo que si quieres vender tu emprendimiento, el cierre tiene que ser que soluciones el problema y tu cliente quede contento. Pero una cosa, mira, vamos a hacer un truco. Dime de qué se trata tu emprendimiento para ponerte un ejemplo más concreto. Ah, por el ejemplo que les estaba contando, o sea, yo tenía a mi mamá hospitalizada hasta la semana pasada y duré 2 meses con ella metido en la clínica Santa Fe. Y pasamos por cuidados intensivos, intermedios, por piso, por todos lados. Y yo iba todos los días, incluso durante 2 semanas me quedé a dormir allá porque pues ella estuvo muy mal. Y pues
realmente lo que me empecé a dar cuenta era que todos los médicos, en serio, para abrir una puerta, se montaba el ascensor, para saludarse, para todo, empezaron a usar los codos, pero era como si estuvieran psicoseados, o sea, por este tema. Entonces uno los veía, uno los saludaba en el ascensor y ellos trataban de abrir el ascensor con el codo y trataban de empujar las puertas con el codo, tanto que uno los veía y uno mismo caía en cuenta de, oiga, sí, a veces uno es como muy fresco y le pone las manos a todos y pues tenemos un virus rondando por toda esta clínica. Entonces empecé a imaginarme cómo hacer para no usar los codos, sino que uno tuviera algo en la mano que fuera como muy llamativo o que fuera fácil de usar, y creé un pequeño llavero, un llaverito que después se los muestro los que quieran, un llaverito que parece como una pequeña manopla, por decirlo de alguna manera, o sea que te cabe como el dedo índice y te caben los otros 2, 3 dedos y te ayuda a empujar las puertas, pero al final como termina como en un gancho, si la puerta la tienes que jalar, la jalas con ese gancho. Si quieres recoger un paquete, lo puedes jalar con el ganchito y esas cosas, y es un llaverito súper bonito. Entonces, realmente es un llaverito fácil de acrílico, lo coticé, hice toda la cosa, tengo una amiga que tiene una fábrica de acrílicos y lo sacamos adelante, y ahorita lo vamos a empezar a poner en redes sociales, y ella me decía, pues cuenta toda la historia, y yo le decía, uy, pero es que para contar todo eso en un post, y realmente cómo hacemos para que nos compren esa vaina, Ok, y pues porque todo el mundo ha visto y es como genial. Entonces yo lo que dije fue, como yo soy tan gráfico, lo que hice fue hacer un video usándolo. Entonces sí, me grabé abriendo la puerta, cerrando la puerta, abriendo el chut, cerrando el chut, pidiendo el ascensor, tecleando los botones del cajero electrónico, tecleando el botón del ascensor, porque todo lo puedo hacer con el mismo ganchito, sin ensuciarme yo las manos y sin tener contacto, recogiendo una bolsa de un rapitendero, bueno. Entonces sí, sí, claro. hice como una consecución de imágenes, una serie de imágenes, y armé un videíto, y pues monto el video, pero entonces la gente me dice, oiga, chévere el video, pero parece un producto más, porque no echa toda la historia de por qué se le ocurrió. Y yo decía, Sí, mierda, pero es ya que creo que empiezo a tienes echar todo razón en eso. decirte que cuentes la historia porque el momento es definitivo, la coyuntura del coronavirus es importantísimo. Si quieres, con mucho gusto yo te puedo ayudar, anota mi correo porque podemos trabajar sobre esa historia, catagallo09@gmail.com, y hacemos la historia para un post. Pero tienes razón quienes te dicen que hay que contar la historia, lo que pasa es que hay que saberla contar, tiene que ser cortica. Pero dentro de esa historia quiero que hagas el ejercicio de pensar qué hace que tu llavero sea fácil. El adjetivo fácil no es lo mismo para ti que para mí, ni que para el usuario. Entonces, ¿qué hace que tu llavero sea fácil? ¿Por qué es fácil? ¿Iván? Me eché una charla gigante estando en mute, pero impresionante. Eh, ¿Qué hace que tu eh, llavero sea fácil? es muy fácil de cargar. O sea, ¿Pero por eso qué? es de un tamaño, porque como tiene ese huequito donde te cae el dedo índice, es como que lo puedes tener siempre en la mano y no te das cuenta que lo tienes en la mano. Yo realmente andaba con mis llaves en Listo, la es un mano. llavero que tienes en la mano y no te das cuenta que lo tienes en la mano. Sí, ¿Ves la sí, es verdad. diferencia entre fácil y lo que me acabas de decir? Sí. Ok, eso es lo que tienes que escribir. Te lo tienes en la mano y, no te das y ni siquiera te das cuenta. Ya es un Ok. tema de redacción, pero esa es la idea que tienes que escribir. ¿Cuál es el ejercicio que te estoy diciendo en términos concretos? Los datos y los hechos son los que informan y los que capturan a la gente. Si haces demasiadas descripciones y demasiados adjetivos, te aburres. Es bonito, es simpático, es gracioso, es fácil, es pequeño, eso no comunica. Eso no hace que tus lectores ni tus compradores se acerquen a ti. Tienes que contar hechos y datos. Cuando tengas un adjetivo, piensa en los hechos y los datos que definen eso. ¿Qué te define que sea fácil? ¿Cuál es el otro adjetivo que tiene tu llavero? Mm, eh, pues no lo sé cómo decirlo, no es tanto un adjetivo, sino que cumple muchas funciones, o sea, Ok, es versátil, volvemos al cumple punto, muchas funciones, o versátil. sea, Pero sí, versátil para ti es una cosa y para mí es otra cosa. O cumplir funciones. Pero ¿cuáles son las funciones? sí, sirve para jalar, sirve
Sirve jalar, sirve para empujar, sirve para recoger cosas, sirve para abrir puertas, sirve para picar objetos, sirve para muchas cosas. Claro, pero en este momento sobre todo sirve para evitar tocar las puertas con tus manos. Sí, sirve para evitar contactos en zonas, en puntos de riesgo, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces tú puedes contar la historia de Juan que entra a hacer su mercado, sale a la calle protegido con su máscara y tiene un problema y es que debe entrar al supermercado y no llevó guantes. Entonces, ¿qué puede hacer? Y se le olvidó echarse gel. Tiene su llavero, lo saca, está en la mano, se le había olvidado porque no se da cuenta de que lo tiene. Es tan pequeño que ni se da cuenta. Se lo pone, entra al supermercado, hace sus compras, sale y no tocó la puerta que estaba llena de manos de otras personas. Ok, entendido. Yo de todas maneras te escribo ¿Sí? o te escribo a tu correo o sea, ¿Pero sí sí, te quedó clara la diferencia? sí me queda claro. Gracias, Ok, me queda claro. ok. Bueno, era una forma sencilla de contarles que podemos hacer los textos más complicados o más difíciles o más sencillos siempre con historias, pero tenemos que asegurarnos de que las historias tengan los elementos. Como pasó con los niños del parque de Juliana, teníamos un perro rabioso, pero no teníamos la solución del problema. Entonces ahí no tenemos una historia. Tenemos solo dos niños con un perro rabioso en un parque. Es una escena, pero no es una historia. Necesitamos los personajes, el escenario, el problema o el conflicto y la resolución de ese conflicto. Así podemos contar historias sin necesidad de que sean textos aburridos y que no nos quieran leer. Recuerden que un texto que se ha escrito y que no ha leído nadie es como si no hubiera sido escrito nunca. Eso era todo lo que les quería enseñar hoy y bueno, ha sido un placer. Gracias, profe. Gracias. Cata, muchas gracias, muy interesante. Volvemos a hablar. Un Bueno, abrazo. hasta luego. Chao, Cata, Gracias. mil Chao, gracias. suerte. Gracias, chao. Chao. Si grabaron esta charla, ¿en dónde se ve? Espérate, a ver, le pregunto a Iván porque no sé. Iván tiene apagado el micrófono. Iván, ¿que dónde queda esta charla grabada? No, yo soy Iván y soy el que estoy preguntando y yo no Ah, sé eso. Iván, es que también se llama Iván el de Weekend. Creo que lo que decía el Concept Group era el que era el anfitrión. Sí, él era el anfitrión, pero también se llamaba Iván. Espérame un minuto, escribo por aquí. Estoy preguntando, no te vayas que estoy preguntando. Ya me están escribiendo dónde queda grabada. Queda en el canal de YouTube de eConcept Group. Vale, gracias. Bueno, espero tu correo entonces. Y dice que en las memorias también de la página web. Ah, en la página donde uno se inscribe. Sí, que en las memorias de la página web de Weekend también queda grabada. Ah, vale, ahí es más fácil que ahí. A esa página ya Sí, ahí entré. es muy fácil. Ok, gracias. Bueno, con mucho gusto, chao.